Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, Salmo capítulo 15. Tuve muchos problemas haciendo este mensaje, hermanos. ¿Me podrían cerrar la puerta, por favor? Hay demasiado ruido. Es demasiado ruido. Les pido, por favor, me cierren la puerta porque no puedo pensar así. Bien, entonces, como les mencioné, el día de hoy, para hacer este mensaje tuve varios obstáculos. Primero, me equivoqué de capítulo y terminé haciendo el Salmos 16 primero, y después volví a leer los capítulos anteriores y dije, no, me brinqué el 15. Entonces tuve que volver a estudiar, hice el 15, y para mi sorpresa hay muy poca información con referencia al capítulo 15. Busqué una gran cantidad de comentaristas, buenos comentaristas que dieran ayuda en el estudio de este capítulo, y me di cuenta, a mi sorpresa, que hay muy poco escrito. Son 5 versículos solamente, y espero que esto sea de bendición para ustedes en esta tarde. Estos 5 versículos realmente son conocidos como las características del cristiano o las características de los santos. Algunas personas debaten y dicen que aparecen 12 características, otros dicen que son 11, pero por más que yo le busqué, solamente encontré 11. La 12ª característica jamás la encontré. Entonces, vamos a suponer que son 11, que son los más obvios. Bien, también en esta sección, como ustedes pueden ver en el versículo 1, hay una pregunta que se levanta, y esta pregunta es la pregunta de casi todo ser humano a través de todas las edades, y la pregunta es, lo podemos ver literalmente: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor Dios, pues ¿quién va a ir al cielo? ¿Quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a estar en gloria contigo? Esta es la pregunta de la humanidad de todas las edades. ¿Quién va a estar en el cielo? ¿Quién va a morar en gloria? ¿Quién va a estar en la eternidad contigo, Cristo Jesús? Dios, por favor, quiero saber quién va a estar en la eternidad contigo. Esta es la pregunta de todas las edades, la pregunta del salmista. Ahora, una de las cosas es, y la respuesta vienen en los siguientes versículos, del versículo 2 al versículo 5, donde podemos ver esas 11 características que ya les mencioné. No vamos a verlas todas, pero sí vamos a ver algunas cuantas de estas características. Ahora, nosotros sabemos, por lo que dice la palabra de Dios a lo largo de todas las escrituras, que para la salvación es necesario la gracia de Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos salva, la que nos da entrada a gloria, la que nos da entrada a la eternidad con Dios. Esto lo sabemos. Pero una cosa interesante es que en los versículos 2 al 5 no se menciona la gracia, no se menciona la salvación por medio de la redención de Cristo Jesús, no se menciona su obra expiatoria, no se menciona nada de eso. Se mencionan características de los ya salvos, dando por hecho que los que van a estar en gloria ya recibieron la gracia previamente. Entonces no hay mención de la gracia, no hay mención de justificación, no hay mención de la redención, no hay mención de nada de eso. Simplemente son características del creyente
después de que éste ya ha sido previamente salvo por gracia. Pero hay mucho más dentro de estos 5 pequeños versículos. Por lo tanto, vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Ciertamente no merecemos absolutamente nada. Señor, lo único que debemos de preocuparnos es por la impartición de tu palabra, la exposición exegética de tu evangelio, Señor. Señor, ayúdanos a entender también lo que he estado meditando mucho en esto últimamente, en lo personal, Señor. Y usted le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que eso es exactamente lo que nosotros como creyentes todos debemos hacer. Simplemente decir, la gracia es más que suficiente. Ciertamente, Señor, no necesitamos nada, Señor. Sabemos que usted nos da las necesidades de nosotros conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y debemos simplemente bastarnos con su gracia preciosa que nos ha ofrecido gratuitamente mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, también por esta gran pregunta que el salmista ha levantado en este Salmo 15, que es: ¿quién va a ser? ¿Quién va a estar en la eternidad contigo, Señor? ¿Quién va a estar en gloria? ¿Quién va a estar en el cielo? Gracias, Señor, porque tenemos aquí una lista de características de aquellos que han sido redimidos, características de aquellos que son santos glorificados. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien. Comencemos con el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Por lo general, cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra monte santo, está hablando de Sión, del monte Sión, es decir, Jerusalén. Cuando hablamos del tabernáculo, también estamos hablando del templo judío que se encuentra en Jerusalén, sobre el monte Sión. Sin embargo, este primer versículo no está hablando de Jerusalén en Israel y de el monte Sión literal que se encuentra ahí, sobre la cual estaba erguida el templo o el tabernáculo, el trono de David. No estamos hablando aquí de ese tabernáculo o de ese monte Sión, sino que estamos hablando de la Jerusalén celestial. Aquí es donde se vuelve interesante. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 12. Versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, continuamos leyendo el 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hay una Jerusalén celestial, la habitación de Dios. Si nosotros recordamos, el tabernáculo de Moisés que él tenía en el desierto era una copia, o como lo hemos dicho muchas veces, una réplica del original que se encuentra en los cielos. Por lo tanto, esto está hablando de la Jerusalén celestial, pero todavía, para ser más específicos aún,
Salmos capítulo 15, versículo 1, está hablando todavía de algo más allá que el tabernáculo celestial que se encuentra en la actualidad. Está yendo a un tiempo todavía mucho más futuro, más allá del milenio. Salmos capítulo 15, versículo 1 hace referencia al tabernáculo celestial y a la Jerusalén celestial, pero en referencia a la nueva Jerusalén, la cual aún no ha descendido. La palabra habitar en el versículo 1 tiene la idea de perpetuidad, es decir, para siempre. Es nuestra morada eterna. Sabemos que nuestra morada eterna es pasando el milenio. Ahora, vamos a hablar de una forma lógica antes de continuar con versículos. El cielo actual va a terminar. Nosotros, como iglesia, solamente estaremos en ese cielo por un total de 7 años. No vamos a estar en el cielo por más de 7 años, a menos de que mueras muchos años previos al arrebatamiento. Pero supongamos que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia esta noche. Si nuestro Señor Jesucristo viene y toma a su iglesia y lleva en arrebatamiento a su cuerpo con él al cielo actual, solamente estaríamos ahí un total de 7 años. Posterior a esos 7 años, la iglesia regresará aquí al mundo al término de los 7 años para ser reyes y sacerdotes juntamente con nuestro Señor Jesucristo por un total de 1000 años literales aquí en la tierra. Por lo tanto, el cielo actual solamente sería utilizado por un periodo de 7 años como morada de la iglesia, si es que Cristo viniera hoy. Al culminar, entonces, por lo tanto, no es un cielo perpetuo. Y como podemos ver también claramente en el libro de Apocalipsis, va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. La razón de esto, bueno, ya lo hemos hablado mucho en el pasado, es porque en el cielo hoy, al igual que en la tierra, existe pecado. Satanás está delante del trono de Dios, acusando a los santos. ¿Y quién es el autor del pecado? Satanás. Muchos creen que él está en el infierno picándole a la gente con su trinche. Eso es una total mentira. Nos dice el libro de Job que él está delante del trono de Dios en los cielos. Por lo tanto, en el cielo hay pecado hoy. Y Dios Padre aborrece el pecado. Y esto lo va a llevar a tener que crear nuevos cielos y nueva tierra en la que mora la justicia. Porque en el cielo, aunque el juez justo se sienta en el trono, no hay justicia perfecta porque hay pecado ahí. ¿Okay? Entonces, Dios va a crear después del milenio un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese es el cielo o el tabernáculo o el monte santo al que se refiere Salmos 15:1. Esa será nuestra morada perpetua, porque el cielo actual solamente vamos a morar ahí 7 años, si es que el arrebatamiento sucede ya. Regresaremos y moraremos aquí 1000 años, reinando con Jesucristo aquí en la tierra de forma literal. Entonces eso tampoco es permanente.
nuestra morada permanente viene hasta la nueva Jerusalén, nueva tierra y nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, entendiendo eso, esto implica que esto es posterior al cuerpo glorificado de los santos. ¿Okay? Tenemos que mencionar eso. Cuando la iglesia sea arrebatada, dice la palabra de Dios que seremos transformados. Tendremos cuerpos glorificados. Por lo tanto, mientras estemos aquí en este cuerpo carnal, seguimos pecando. Pero cuando ya tengamos esos cuerpos glorificados, seremos absolutamente perfectos y sin pecado. Vamos rápidamente a leer. Leer el versículo 2. Salmo 15:2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ok. En la actualidad, no todos los cristianos hablan totalmente con la verdad. Hay cristianos que mienten absolutamente. Hay cristianos que no andan en integridad pura absolutamente. Entonces, ¿cómo es posible que los que habiten de forma permanente vayan a tener una integridad completa y van a hacer justicia completa? ¿Hay cristianos totalmente justos en la actualidad? No. Entonces, ¿por qué dice que el que habitará es el que sea totalmente íntegro y el que hace una justicia perfecta y el que habla verdad en su corazón, cuando el creyente no puede? Porque esto está hablando post gracia, es decir, post salvación, post transformación, es decir, glorificación, y nos pone post milenio y en un cuerpo glorificado, el cual nos da esa integridad pura y nos hace justos en su totalidad, y vamos a tener totalmente veracidad en nuestra palabra. Vamos rápidamente a ver 1 Corintios. Vamos a ver esto. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer 3-4 versículos. Del versículo 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Dormiremos, que es lo mismo, pero todos seremos transformados. Entonces los que serán arrebatados y los que han muerto previo al arrebatamiento, todos serán transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Otra vez la misma palabra, hablando del cuerpo glorificado. Ya no estaremos en este cuerpo carnal, seremos perfectos, ya no habrá pecado, seremos íntegros, haremos justicia, nuestra boca jamás volverá a hablar mentira. 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de carne, se vista de incorrupción, es decir, seremos totalmente perfectos cuando seamos transformados al momento del arrebatamiento de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, ya no vamos a estar en estos cuerpos, vamos a ser completamente transformados y vamos a ser inmortales. Ya no habrá pecado para la iglesia de Cristo. Verdaderamente seremos íntegros en nuestro hablar. Haremos justicia perfecta y nuestro corazón y nuestro habla estará totalmente con verdad y sin mentira. Esto también lo podemos ver, si lo podemos leer rápidamente, en 1 Tesalonicenses. El muy famoso 1 Tesalonicenses
capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 al 18 rápidamente. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, igual como vimos en 1 Corintios, o los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No, ya murieron, pero hay esperanza porque son salvos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Va a haber una resurrección de los santos desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que duermen van a ser los primeros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses podemos ver el arrebatamiento y el orden de las cosas. Los que murieron previamente son los primeros, ellos van a ser transformados, y después de ellos nosotros también seremos transformados, como le menciona 1 Corintios 15:51, que todos seremos transformados, aquellos que hemos creído y que hemos conformado parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en glorificación. Y eso nos va a cambiar de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, perfecto e inmortal. Bien. La sección que anda con integridad, que es uno de los 11, les vuelvo a repetir, ya acabamos de hablar esto, el cristiano en la actualidad, no todos son íntegros, por lo menos en su perfección, no. El que hace justicia. Esto es muy interesante. Esto está hablando no del hecho de ser una persona piadosa, sino de una persona que imparte justicia, es decir, un juez justo. En la actualidad, el único que puede juzgar de forma perfecta es Dios. Pero durante el milenio, la iglesia va a ejercer el trabajo de impartir justicia. Vuelvo a repetir, aquí en el versículo 2, hace justicia no tiene que ver con lo piadoso de un individuo, sino que tiene que ver con el impartimiento de justicia como juez. La iglesia durante el milenio seremos jueces. Dice la Biblia que juzgaremos al mundo, y no solamente al mundo, juzgaremos incluso a los ángeles. Pero esto solamente se puede hacer cuando un cuerpo carnal ya ha sido transformado en incorruptible y eterno por medio de la glorificación. Vamos a ver este versículo, 1 Corintios. En la actualidad, muchas personas asumen que pueden juzgar de una forma perfecta, y la realidad es que en este cuerpo corruptible no podemos juzgar de forma correcta. Dios ha puesto jueces y líderes dentro del país y alrededor del planeta que imparten justicia a criminales, etc. Pero por más bueno que sea el sistema de gobierno, por más bueno que sea el juez que está llevando el veredicto, no es una justicia perfecta. Pero cuando la iglesia reine a un lado de nuestro Señor Jesucristo como su esposa, nosotros tendremos el derecho de juzgar perfectamente, a causa de que estaremos no solamente pegados a Cristo Jesús como su esposa, sino que estaremos en cuerpos perfectos, incorruptibles, pudiéndonos parar en integridad y hacer justicia de forma perfecta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos, es decir, la iglesia, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Versículo 3.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dios nos ha dado también en este momento la habilidad de poder ser juzgones. La mayoría no son juzgones o no tienen un buen juicio. La mayoría de la gente es criticona, que es muy diferente ser criticón a ser un juez. Pero ciertamente la iglesia, que es madura en la fe, puede juzgar las cosas de este mundo y ver si realmente son de Dios o no son de Dios. Puedo tomar la palabra de Dios y ver si lo que estoy viendo es de Él o es de Satanás. En ese aspecto, el cristiano puede juzgar en esta vida actualmente. Pero el hacer nuestro trabajo de juez de forma perfecta vendrá hasta el milenio. Por lo tanto, para cuando nosotros entremos a la Nueva Jerusalén, a nuestra morada perpetua y eterna, solo los que hacen justicia o los que han hecho el trabajo de juez justos, perfectos durante el milenio, son los que van a tener entrada a una morada perpetua en la Nueva Jerusalén. Continuamos. 3. Bueno, sí, 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La realidad es que hay un sinfín de cosas que habla la Biblia acerca de la lengua. La lengua hace un montón de cosas. Todos los que vienen aquí enumerados, se dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Todo eso son cosas que el ser humano hace con la lengua. Y los cristianos no son la excepción. Vuelvo a repetir, en la actualidad, incluso el creyente que se supone que debe de estar bien con Dios, usa mal su lengua. Entonces, ¿cómo es posible entonces que esto esté hablando? ¿Cómo puedo ir al cielo? Pues no puedes decir majaderías, no puedes calumniar, no puedes... Si haces eso, no entras a gloria. No, pues entonces, hermanos, si ese es el caso, ninguno de nosotros entraríamos a la morada perpetua. Vuelvo a repetir, esto está hablando post-arrebatamiento, post-transformación o cuerpo glorificado, post-milenio. Para este punto, el cristiano, el creyente, el santo, ya no va a tener estos problemas de la lengua. Pero la Biblia habla mucho de esto. En Deuteronomio capítulo 22, no lo vamos a leer, pero capítulo 22, versículo 13 al 19, nos dice acerca de las habladurías. En otras palabras, no nada más hables por hablar. Pon atención a lo que estás diciendo. Este está bueno, porque vamos a ver otro. Este está bueno porque es un problema actual tremendo en cuestión a la lengua. Bueno, 1 Timoteo. Permítanme unos segundos aquí. Les mencioné en videos anteriores y en servicios anteriores que mi Biblia se mojó y agarré otra y esta casi no la manejo. No sé si me salió peor, pero bien. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 13, dice la palabra de nuestro Señor. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, es decir, metiches, hablando lo que no debieran. Aquí lo está poniendo desde un punto de vista femenino, pero la realidad es que los varones también son una bola de chismosos y metiches. Entonces, esto es para ambos géneros. Es un problema grandísimo que existe dentro de las iglesias hoy. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo
carnal antes de ser transformados. También en Proverbios 11, vamos a ver ese versículo. Proverbios capítulo 11 y versículo 13 dice la palabra: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Hay mucho en la Biblia acerca de la lengua, del chisme, del metiche, de la habladuría. También se nos habla de la lengua que da falso testimonio. Eso lo podemos ver no solamente en el Nuevo Testamento, donde vemos mucho que habla acerca del falso maestro, el apóstata, todo eso es falso testimonio. Pero vamos a Éxodo capítulo 20 y versículo 16. Dice la Escritura, ahorita que llegue: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es algo que ha ocurrido incluso en nuestra iglesia. Hay personas siempre que apuntan el dedo de un creyente a otro y dicen: es que sutano dijo, fulanito dijo, este hizo, aquel. Eso es falso testimonio, cuando en realidad no es cierto. La realidad es que todo eso es un problema de la lengua, pero para los creyentes santos, salvos, redimidos por medio de la gracia de Dios, después del milenio o después del arrebatamiento, eso ya no va a ser un asunto, ya no va a ser un problema. También en Romanos 1:29 nos habla de las murmuraciones. Romanos capítulo 1 y versículo 29. Dice la palabra de Dios en el 1:29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, etc. Todo eso lo aborrece Dios. Calumnias, 1 Timoteo 3:11 habla de la lengua que es calumniadora. También ahí donde acabamos de leer en Romanos 1:30, también menciona a los calumniadores. En Tito 2:3 vemos el que usa su lengua para falsas acusaciones. En Tito 1:10, hablar vanidades. En Jeremías, difamaciones. En Apocalipsis, Proverbios y en muchísimos otros lados, la lengua que habla mentira. Y un sinfín de otros pecados que causa el pequeño músculo que tenemos en nuestra boca. Solamente el que va a tener el cuerpo transformado, glorificado, es el que va a entrar en una morada perpetua en el tabernáculo de Dios sobre su monte santo. Versículo 4. Este sí me costó algo de trabajo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En otras palabras, el creyente que menosprecia al vil, porque éste es menospreciado por Dios. Otra vez, ¿quién puede entrar al tabernáculo de Dios? ¿Quién puede estar en el monte santo de Dios en el tiempo futuro, en la nueva Jerusalén, post-milenio? Solamente aquellos con cuerpos transformados y glorificados que han recibido a Cristo por medio de la gracia o a través de la fe.
que no admiten la vileza del pecaminoso y menosprecian al vil porque Dios los ha menospreciado a ellos. Se me costó algo de trabajo entender. Nosotros como cristianos, verdaderamente salvos, debemos de tener un desprecio por aquellos que han despreciado a Cristo Jesús. Hasta que ellos no acepten a Cristo como su único y propio Salvador, yo no puedo aceptarlos. Porque eso implica que estoy aceptando su pecado y su vileza. Y si Dios no lo admite, ciertamente yo no lo puedo admitir. Volvamos a leerlo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es algo difícil de entender esa sección. La siguiente sección del versículo 4 dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este también me costó trabajo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, hay un versículo muy famoso que dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Lo expongo de esta manera. Un creyente que ha juramentado o ha hecho un negocio con alguien, a pesar de que el daño sea en contra suya o él sea desfavorecido en el asunto que se hizo el acuerdo y él termine perjudicado, de todos modos tiene que aceptarlo porque él hizo ese juramento. En otras palabras, si dices algo, sosténlo. Explico de esta manera. Vamos a suponer que yo hago un negocio con el hermano Alex Díaz. Yo le digo: hermano Alex, financiero o de cualquier otro tipo de cuestiones. Hermano Alex, vamos a hacer este negocio entre tú y yo. Y tiempo después yo me doy cuenta que yo voy a salir perjudicado del asunto. Yo voy a salir perjudicado por el negocio que se hizo. Pero aún así, yo tengo que sostener el acuerdo. Aunque yo termine dañado en el negocio, mi palabra es la palabra de un cristiano, y a pesar del daño que yo voy a recibir, tengo que honrar el contrato que hice con el hermano Alejandro Díaz. Pero qué difícil. Eso es lo que dice un verdadero creyente. Va a honrar su palabra. Y a pesar de que yo sea dañado en el asunto o en el negocio, tengo que sostener lo que he dicho. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Otra vez. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo no me voy a retractar de mi negocio con el hermano Alex Díaz, aunque yo haya sido perjudicado en dicho negocio. Okay. 5. Quien su dinero no dio a usura. Esto se me hizo muy interesante y Dios ha hablado mucho acerca de la usura a lo largo de toda la Biblia. Usura implica cuando tú dañas al prójimo por medio de algún tipo de arreglo financiero por cuestión de las tasas de intereses. Los judíos, nosotros sabemos, hasta el día de hoy son muy ágiles en los negocios. Son dueños y multimillonarios alrededor de todo el planeta, tienen mucho. Dios los ha bendecido. Pero Israel, dentro de los negocios que han hecho, muchos a lo largo de la historia del mundo han sido usureros. Es decir, sus intereses han sido tan altos a la hora de prestar dinero
que el prójimo queda totalmente afectado y terminaban en esclavitud, porque no podían hacer los pagos necesarios. Tenían que vender todo, perdían todo a causa de la usura. Dios habló mucho acerca de esto. Vamos a leer un par de versículos nada más. También habla no nada más del que presta, sino del que toma prestado. Hay que ser sabios mayordomos en cuestiones económicos. Deuteronomio capítulo 23, versículo 19 y 20. Dice la palabra: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces Dios les dijo: pueden cobrar interés al extranjero, es decir, al gentil, pero entre judío y judío no pueden ustedes hacer un préstamo y exigir un interés. Pero aunque nosotros no somos judíos, somos gentiles, sí hay personas dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, las iglesias locales, la iglesia del cuerpo de Cristo, que son negociantes, y muchos de ellos hacen o toman interés de otras personas, dañando al prójimo. Al rato les andan aventando hasta el jurídico, el buró de crédito, un montón de cosas. Eso es usura. Un verdadero creyente no debe ser partícipe de la usura en ninguna manera, porque esto ciertamente daña al prójimo. En cuestión a Israel, había casos en que el interés era mayor hasta el 50%, ascendía a más del 50% de interés, que eso es altísimo. Ni contra el inocente admitió cohecho. La palabra cohecho simplemente significa soborno. En otras palabras, un verdadero cristiano no debe de corromper a un inocente sobornándolo. Otra vez, un verdadero creyente no debe de corromper a un inocente por medio del soborno. Afortunadamente ya no es tanto con los tránsitos aquí en nuestra ciudad, pero yo recuerdo hace no tantos años el soborno era una cosa de todos los días, y creo que todos los que estamos aquí en la iglesia al día de hoy hemos sido culpables de sobornar a algún oficial de policía porque nos iba a dar una multa por exceso de velocidad. No estoy diciendo que el policía haya sido un inocente, pero la realidad es que el soborno es algo que es parte de nuestra vida aquí en México y en Latinoamérica. Afortunadamente, después de que tengamos nuestros cuerpos transformados y glorificados, este cohecho dejará totalmente de existir. Esto lo sabemos porque en un futuro se eliminará toda la memoria de las cosas pasadas. No solo por el hecho de tener un cuerpo transformado y glorificado, sino por el hecho de que todo será olvidado, incluso el pecado mismo. Esto lo podemos leer en Isaías 65, versículo 17. Por último, vamos a ver algo en este tiempo actual. Dice la última parte del versículo 5: el que hace estas cosas no resbalará jamás.
Espérame. Estamos hablando de un tiempo futuro, pero me está diciendo aquí que el que hace en tiempo presente estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, todo lo que hemos leído del versículo 2 hasta esta sección implica santificación completa después del arrebatamiento, después de la muerte. La transformación en el cuerpo glorificado. Esto se llama santificación completa o perfecta. Pero mientras que nosotros estemos en esta vida, estamos en el proceso de santificación progresiva. Este último enunciado, el que hace estas cosas no resbalará jamás, implica que en esta vida mi meta, hasta que yo llegue a tener ese cuerpo glorificado y transformado y perfecto, mi meta es santificación progresiva por medio de la palabra de Dios, del estudio de su palabra y el Espíritu Santo, quien hace el cambio en mí. Por lo tanto, nuestra meta de santificación completa empieza desde este punto, desde la salvación, desde la gracia, en santificación progresiva, a lo largo de toda mi vida, hasta que yo muera o Dios nos lleve en el arrebatamiento. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y hayan aprendido cuáles son esas 11 características de un verdadero salvo, santo, redimido, que va a tener su morada perpetua en la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por estas características que tenemos aquí, algo a lo cual debemos de aspirar hasta el día que usted nos lleve, Señor, ya sea por muerte o por arrebatamiento, para que tengamos finalmente ese cuerpo transformado, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo incorruptible e inmortal, con el cual ya no veremos pecado, ya no tendremos pecado, y por lo tanto tendremos esa morada perpetua y perfecta en el nuevo cielo, a un lado de usted, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.